Queremos continuar con lo que hemos estado hablando. Sé que los que estuvieron compartiendo la palabra tuvieron su momento de compartir del Señor. Sé que fue una palabra poderosa de edificación y solo les encargué que tuviésemos el mismo hilo conductor de que estamos hablando de la vida de reino. Y el día de hoy quiero comenzar a hablar de otra etapa que el creyente experimenta cuando somos introducidos al reino. Creo que la experiencia de visitar otros países a usted le da una noción de lo que es otra cultura, otras leyes, otras costumbres, otros, todo es diferente, al menos países que son diametralmente opuestos en la cultura. Yo me recuerdo que en 2019 cuando tuve que viajar y me estoy alojando con Julio, con Dinora, y estábamos tomando desayuno temprano, 7:30, 8, y recibo un plato de porotos dulces, chorizo, huevos, un café grande, el desayuno de ellos. Yo dije, me levanté muy tarde que vamos a almorzar, pero me lo comí igual, si no era que no me lo iba a comer. Plátano frito, queso, crema, muy calórico. Ya quedé como, como perrito nuevo, ¿eh? Así. Pero ya a las 2 de la tarde me dio hambre y no había almuerzo, porque ellos cenan a las 6 de la tarde. Entonces, acostumbrarte a un ritmo, a una cultura, a costumbres, lleva un tiempo, porque debes en cierta medida desmantelarte, debes sacar de ti las tradiciones, las costumbres y las formas. Entonces, cuando llegamos a Cristo no es diferente. Experimentamos cosas completamente a veces opuestas a las que estamos acostumbrados. Antes para nosotros quizás era costumbre el desearle mal a alguien. Era costumbre, mientras se daba vuelta el jefe, no hacer la tarea. Era costumbre a los estudiantes copiar en clase. Era costumbre que otro te marcara la tarjeta o lo que sea en el trabajo. En el reino no es así. Entonces comienza a haber una desmantelación de lo que somos para comenzar a experimentar la vida de reino. Porque la vida de reino no es solamente el ámbito espiritual, idealista, que todo es celestial, por cierto que lo es, pero ese reino tiene una expresión en la tierra y es la iglesia quien expresa el reino de los cielos. Por eso Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no mi justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso que la tarea nuestra es buscar el reino, pero no porque esté perdido. No, en ese no es lo que está diciendo Jesús. No buscamos el reino porque no sabemos dónde se encuentra o dónde está, sino que nuestra vida quiera expresar el reino de los cielos y su justicia en todo lo que hacemos. Por esa razón, que parte de la vida del reino es que Dios nos comienza a desmantelar. Comienza a haber una muerte al yo, comenzamos a experimentar
que nuestros pensamientos no están alineados a los pensamientos de Dios. Porque cuando usted lee Isaías 55 y el Señor dice, porque así como son los cielos más altos que la tierra, ¿cierto? Así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces nosotros leemos ese pasaje y usted dice, yo le pedí al Señor una casa de 3.000 UF. Entonces, como sus pensamientos son más altos que los míos, me va a dar una casa de 5.000, de 10.000 UF. No, y eso no es lo que está diciendo la Biblia. No lo está diciendo allí. Dios está hablando de misericordia en Isaías 55. Entonces, la misericordia del hombre es muy baja. ¿Cuál es la distancia que hay entre la tierra y el cielo? No la podemos medir. Así es la misericordia de Dios. Así es sus pensamientos comparados a los nuestros. Así es su justicia comparada a la nuestra. Por lo tanto, Dios comienza a desmantelarnos y quizás estas palabras son eh, conocidas por nosotros, que Dios nos trata, que estamos en un proceso, ¿no? Que estamos siendo probados por Dios y ya nos acercamos más a los conceptos bíblicos. Estamos siendo probados por Dios. Dios nos está poniendo a prueba. Pero todo esto apunta hacia lo mismo, que Dios nos está desmantelando, que nuestra manera de vivir no es digna del reino. Por eso Pablo dice que debemos andar como es digno del Señor. Pero ningún hombre tiene la capacidad de andar como es digno si no es por la gracia de Dios, que nos da la capacidad de andar como es digno. Yo en la semana les mandaba algunos, algunos memes, a veces les mando algunos, y según la conciencia de algunos es el calibre. Algunos más religiosos, otros no tan religiosos. Y a algunos les mandé uno que dice, defíneme en una palabra, pecador. ¿Eh? Y Juanda me dice, bueno, como Lutero, justo y pecador. No, pero es una sola. Bueno, ¿cómo te define? Pero está esa dualidad en nosotros. Está esa dualidad en la que delante de Dios estamos justificados completamente por la obra de Cristo. Pero aún estamos en este cuerpo que nos hace pecar. Y es ahí donde entra la obra de santificación, la obra del Espíritu, para que seamos transformados. Y es donde Dios se lleva gran parte del trabajo. El Espíritu Santo es donde obra, allí. Y quería leerles en Jeremías capítulo 18, verso 1 en adelante. Jeremías 18 del 1 en adelante. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor en muchas ocasiones tiene que mostrarnos con imágenes lo que Él va a hacer. Un lenguaje más pictórico, como todo el Antiguo Testamento, ¿no? Historias en gran parte para entender una verdad, las parábolas, ¿cierto? Que el Señor le habló a los judíos. Ya el lenguaje desde los hechos en adelante cambia, pero vemos aquí este principio que yo le estoy queriendo enseñar, que es lo que el Señor dice en el verso 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? La forma.
Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nuevamente vemos el barro aquí. El barro somos nosotros. Por lo tanto, la vida del reino consiste en una continua y permanente obra del Espíritu Santo en nosotros, de ir siendo moldeados, moldeados, moldeados. Y todo lo que Dios comienza a hacer tiene un solo propósito. Tiene un solo propósito. Que Cristo sea expresado, visto en nosotros, en cada uno de nosotros y en su iglesia. Así que, ¿qué cosas Dios comienza a hacer en nosotros? Recuerde, si es que se acuerda, yo hablé varias semanas acerca de consagrarse, de la consagración, de lo que el deseo genuino que nace del creyente de querer vivir para Dios, de querer agradarle a Él, de querer ser usado por el Señor. Perfecto. Pero como sabemos que Dios no trabaja con voluntarios, porque el Señor no recluta voluntarios, Él llama. El joven rico se ofreció. Bueno, vende todo lo que tienes el gadareno lo quería seguir. Y el Señor le dice, no, ve a tu casa, cuenta. Pero Él escoge a los 12. Y Él te ha escogido a ti. Dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió. Pero Él nos escogió, ¿cierto? No para que nosotros hagamos lo que queramos, sino para darnos una forma, para tener un propósito. Por eso que lo genuino de todos nosotros es querer hacer algo para Dios. Y está bien. Y está bien. Es genuino. Pero créame que antes de ser usado, Dios toma el barro, ¡pum! Y lo mete en la rueda. Y comienza, ¿ha visto cómo? ¿No ha visto Ghost? Oh. Y Dios comienza a girar y dar forma. Dar forma. Dios comienza a sacar las impurezas. Dios comienza a obrar en nosotros. Es por eso de que a veces, cuando la gente reclama, generalmente en las iglesias, que puede haber un cierto grado de verdad, pero no siempre es así. Es que a mí nunca me consideran. ¿Y cómo está el carácter, hermano? ¿Y cómo está el compromiso con el Señor? O sea, ¿cómo yo voy a poner ahí a recibir en la puerta a los hermanos con un cara de limón? O alguien que no sabe tratar a la gente. Dios tiene que tratar el carácter. Si el corazón alegre hermosea el rostro, no, que no me digas que yo soy así. La Biblia enseña otra cosa. Entonces, en la medida de que la vida del reino va siendo conocida por nosotros, Dios comienza a ser cada vez más exhaustivo, preciso, milimétrico en las áreas de nuestro corazón. Si esto no es gente perfecta, no es gente perfecta, no existe, pero sí existe gente sobre la rueda que Dios le está dando la forma. Y si es necesario, Dios va a desarmar la forma. ¿No haré yo con vosotros lo mismo? ¿O usted no se ha sentido de pronto desarmado por Dios, desmantelado? Todos sus planes, ¡pum!, cayeron. Algo Dios está haciendo. Algo Dios está haciendo. Entonces hay cosas que debemos nosotros comprender.
que en la medida de que Cristo es formado en nosotros, en la medida de que el Señor comienza a ser el Señor de todas las áreas de mi vida, porque este pueblo de labio me honra, dice, ¿no? En Isaías, pero su corazón está lejos. O sea, el corazón puede estar lejos. Nuestros pensamientos pueden estar muy lejos de lo que Dios es y piensa. Pero en la medida de que la vida de Dios crece, Él comienza a gobernarnos, a reinar en nosotros. No es que Dios comience a cesar su obra, es donde más obra Dios tiene en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque comenzamos a ser más conscientes de lo que somos. El tema es que cuando estamos caminando recién con el Señor, y es normal que suceda así, no somos tan conscientes de la maldad que hay en nuestro corazón. No, si yo no he matado a nadie, no, si no estoy hablando de esa maldad. Eso es ser asesino, de la corrupción que hay en el corazón. Por eso es que todos los tratos tienen un propósito. Y que esta también es una de las primeras experiencias que tenemos en la vida de reino. Yo doy siempre este ejemplo. En los tiempos nuestros y más atrás, cuando había que formarse en el colegio, entonces decían, por ejemplo, el primero medio B se queda para revisión. Y veían si tenía la camisa limpia, el botón abrochado. ¿Quién vivió eso? ¿Eh? Los zapatos lustrados. Las mujeres comenzaban a bajarse la falda porque, o el jumper. La revisión. Entonces no faltaba el compañero o la compañera que la mamá le blanqueaba toda la semana la camisa. Impecable, alba. Y tú creías que tu camisa era blanca, pero al lado de ese veía marfil, beige incluso, plomiza. ¿Sabes por qué? Es la comparación cuando me pongo al lado. Y eso pasa cuando comenzamos a tener la vida de iglesia. Vemos cómo Dios ha ido santificando al hermano. Y te das cuenta de que cuando él está pasando un momento de tristeza, está fortalecido. Y tú dices, pero ¿por qué yo me caigo al tiro? ¿Por qué me deprimo tan rápido y el hermano puede ser fortalecido? Bueno, la santificación, la obra del Espíritu, es lo que comenzamos a experimentar. Dios comienza a tratar también, ¿sabe con qué? Con los pecados. Los pecados. Los pecados regalones. ¿eh? Por eso que si usted va a usar un vaso, ¿qué es lo que usted debiese hacer primeramente? Verificar si está limpio. Por eso es que cuando el vaso está limpio puede ser usado. Por eso es que en nuestros primeros pasos de la fe nos da lo mismo a veces porque no somos conscientes de que necesitamos ser lavados por Dios. ¿Sabe a qué me refiero? Mire, vamos a leer Mateo 5, del 23 al 26. Obviamente debe venir bañado a la iglesia, por si acaso. Da esa limpieza. Mire, Mateo 5, 23 al 26, el Señor dando la constitución del reino. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mire, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, reconcíliate y luego presenta tu ofrenda. Mire, para nosotros es tan vil, o puede ser mejor dicho, estamos tan acostumbrados a pelearnos, a tener conflictos y no resolverlos y vivir la vida y cantar al Señor y servir al Señor. Pero el Señor nos está dando una advertencia. Si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no ofrendes así, no sirvas así. De ahí voy a profundizar en esto. Mire, 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mire, surgen ciertas cosas en este caminar. Juan dice que si no amamos al hermano a quien vemos, ¿cómo amaremos a Dios a quien no vemos? ¿Cierto? Que si me da lo mismo hacerle algo al hermano, ¿cuánto más no nos dará lo mismo hacer algo contra Dios que a quien no vemos? Eso habla de conciencia, de ser conscientes. Entonces, a veces, mire, estamos tan acostumbrados a ciertas cosas. Si, por ejemplo, estuviésemos aquí encerrados un par de horas por el frío y todo cerrado, y entra alguien a la sala, abre la puerta y da el primer paso, se va a encontrar con una patada de aire encerrado, de poco oxígeno. Pero los que estamos adentro estamos acostumbrados. Nos acostumbramos. Hay un peligro de acostumbrarnos a ciertas cosas. Entonces las escrituras nos enseñan cómo debemos tratar con estos pecados con relación a los hombres y cómo hacerlo con relación a Dios. Hace tiempo atrás una persona me hablaba, no en muy buenos términos, por cierto, pero me decía todo lo malo que experimentó en un momento en la iglesia, las cosas, y que había tenido problemas con ABC personas. Y me dice, bueno, cuando tuve estos problemas, yo fui, oré al Señor y se lo entregué al Señor. Y yo le dije que eso no es lo que dice la Biblia. Si yo tengo un problema con alguien, yo debo ir y resolverlo. Porque disfrazamos de espiritualidad algo que no queremos hacer. A veces por cobardía, por no querer enfrentar el problema y quizás no, y por no reconocer de que yo estoy en el error, no, es que oré al Señor y se lo entregué. Pero la Biblia, ¿qué me dice en Mateo 5? Que yo debo ir y hablar con el hermano
y pedirle perdón. Después, si quiere, ora toda la noche. Pero el primer paso es pedir perdón. El primer paso es reconocer la, la ofensa. Entonces disfrazamos de espiritualidad, de que oré y el Espíritu Santo me dijo, y el Espíritu Santo y el Señor nos habló en Mateo 5, ¿acaso el Espíritu Santo está peleado con Jesús? Están hablando cosas diferentes. Entonces cuando ya la gente dice que el Espíritu Santo me habló, pero si es contra la Biblia, cómprese una cinta americana y se la pone en la boca. Porque nunca, nunca el Espíritu Santo va a guiarte a algo contrario a la Escritura. Jamás. Es de Dios si me hubiese dicho, ¿sabe qué? Sentí del Señor, el Señor me dijo que fuera y restaurara con él. Gloria a Dios. Pero como no fue esa la respuesta, ¿sabes, hermana? Estás en un error. No es así. Entonces la Biblia, las Escrituras nos enseñan cómo debemos tratar con nuestros propios pecados con relación a los hombres. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Que debemos reconciliarnos y además estar de acuerdo con ellos. Con relación a Dios, como dice Primera de Juan, debemos confesar nuestros pecados. Señor, he pecado. Porque además, mire lo que dice Juan. Él es fiel y justo para perdonar si los confesamos. Por eso es que esto no es perfección. Es reconocer el error. Señor, he pecado contra ti. ¿Se acuerda lo que el hijo pródigo le dice al hijo, al padre? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, ofendí a Dios y te he ofendido a ti porque no solamente usted peca contra Dios, pecamos contra los hombres. Ofendemos a los hermanos. ¿Sabe cuándo eso acontece? Cuando tenemos comunión, cuando compartimos. Porque una actitud del hermano que puede ser completamente inconsciente de parte de él, tú te ofendes. Te puedes ofender. Por eso que son estos ajustes lo que Dios hace en nuestra vida. Dios nos lleva a confesar nuestros pecados y apartarnos de Él. Apartarnos. Hemos dicho en Casa Iglesia, abordamos este tema haciendo la diferencia entre pecado y pecados, ¿cierto? El pecado es la naturaleza caída del hombre y los pecados son todas las acciones que nacen de esa fuente, del pecado. Ahora, Dios en la medida que vamos creciendo, vamos siendo alumbrados por el Señor, vamos siendo más conscientes. Vamos siendo más conscientes. Este es un reclamo que los padres hacen generalmente a los hijos. Cuando el hijo deja todo desordenado, mm, usa un vaso y va y quiere tomar otro bebestible y saca otro vaso y lo deja ahí y después otro vaso y no lava el que ya había usado. Entonces la mamá le dice, eres un inconsciente, porque yo trabajo todo el día y no cooperas. Inconsciente. Quizás no se da cuenta del desgaste, del esfuerzo, ¿cierto?, de la mamá. Entonces, en muchos aspectos hay una inconsciencia en nosotros. No somos tan conscientes de aquellas cosas que ofenden al hombre y que ofenden a Dios. Por eso que la conciencia que vamos teniendo y la conciencia se agudiza gracias, ¿cierto?, a la comunión con Dios. El salmista dijo que en tu luz veremos la luz.
O sea, fuera de Él no hay luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 1 dice que la luz vino, se acercó, pero ellos desearon más las tinieblas que la luz. O sea, vivir en sus propios razonamientos. Y hay muchas áreas de nuestra vida que no están alumbradas. Pero esa luz viene cuando somos conscientes. La luz nos hace conscientes. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay mayor luz, hay mayor conciencia. Por eso que cuando leímos Mateo 5:23, el Señor dice, ¿y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Ahí estás siendo consciente. ¿Qué haces? Y ese es el punto, amados. ¿Qué usted hace cuando es consciente del error? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos dirigimos cuando somos conscientes del error? Cuando somos conscientes del error, Dios no te pide a ti que con tu fuerza y con tu mejor comportamiento lo arregles. Sin duda que el tema contra el hermano, yo tengo una cuenta con alguien, y no estoy hablando económicamente, sino que algo, un problema, y estoy siendo consciente, no es que cuando lo vea, no, espera que lo vea. Llámalo, déjale un mensaje. Si ya eres consciente del error, ahora es más, como el reino de Dios y su justicia es más alto que nuestra justicia, la Biblia nos dice que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. O sea, no es solamente si tú hiciste algo. A veces es cuando ellos te hacen algo a ti. Es que estoy esperando que me venga a pedir perdón. Es que estoy esperando que la persona reconozca su error. Eso a veces se da mucho en los matrimonios, ¿no? Que ella venga. No, que él se dé cuenta. Como hemos dicho tantas veces. En muchas ocasiones ganamos una discusión, pero perdimos. Y en otras veces hemos perdido una discusión, pero ganamos. ¿A qué me refiero? Que no siempre vas a tener la razón. No siempre tu argumento, no siempre lo tuyo va a ser lo que es verdadero o lo que es verdad. Por eso que esto no es algo humano, esto es en la medida, como decíamos anteriormente, que Cristo está comenzando a ser el Señor de todas las áreas de mi corazón. Podemos cantar, pero no ser conscientes de que estamos peleados con el hermano, me da lo mismo. No te puede dar lo mismo. Por eso que el Señor trata rápidamente cuando somos conscientes. Sabemos que si hay algo contra una persona, debemos restaurar y que si hemos pecado contra Dios, debemos confesar nuestro pecado. Porque cuando el Señor habla de dejar la ofrenda delante y luego reconciliarte y después presentar la ofrenda, es porque recién cuando se presentaba la ofrenda había comunión con Dios. Esto quiere decir que cuando estamos en comunión con Dios y estamos conscientes de cualquier desacuerdo entre nosotros y otros, debemos rápidamente rectificar esta situación. No sea que nuestra comunión con Dios sea afectada
u obstaculizada. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, ¿por qué si está hablando de luz, de comunión, luego, cierto, introduce que su sangre nos limpia del pecado, de todo pecado? Es porque solo en su luz podemos ver nuestros pecados. Hermana, hermano, usted, le voy a decir algo en el amor del Señor. ¿Ha escuchado eso? Usted es medio enojón. Usted es medio enojón. No, yo no soy enojona. Todos lo ven menos la persona. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que andar en luz. Cuando andamos en luz, vemos nuestro pecado y lo confesamos. Señor, ayúdame. Hermano, hermana, no sea tan llorona. No sea tan llorón. El Señor va a suplir su necesidad, tranquilo. Mi Dios suplirá todas nuestras necesidades, ¿cierto? Tranquilo. No, si yo no ando llorando. Pero todos lo ven. Entonces cuando andamos en su luz, vemos nuestra debilidad, vemos la flaqueza, vemos, ¿cierto?, nuestro pecado y decimos, Señor, este soy yo porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Pero miren, la luz, como hemos dicho en alguna oportunidad, la luz no se usa como linterna para alumbrar para afuera. La luz es para que te alumbre a ti. Porque los evangélicos somos dados para alumbrar al otro, pero no nos alumbramos a nosotros mismos. Por eso que su sangre nos limpia de todo pecado, porque vemos la luz, por medio de la luz vemos nuestra debilidad, nuestro pecado. Y es allí donde podemos confesarlo. Mateo 5 habla de nuestros problemas con otros. Primera de Juan 1 habla sobre nuestros problemas con Dios, cuando pecamos contra Dios. Uno se refiere al caso de acordarse en el altar, el otro al ver en la luz. Pero ambos indican cuán conscientes estamos mientras tenemos comunión con Dios. Mire, si esto es tan elemental y es tan explicativo, puede ser tan sencillo, pero como no amados, como no andamos en luz muchas veces, no vemos, no vemos. A mucha gente, y no les pasa lo que están acá, es a otros. Cuando buscan trabajo y piden carta de recomendación. Mejor ni la pido en el trabajo porque me peleé con medio mundo. Eso es lo que debiesen hacer los pastores cuando reciben gente de otra iglesia. ¿De dónde viene usted ya? ¿Cuál es el nombre de su pastor? Ahora, podríamos maquillarlo. Pero cuando andamos en luz, somos conscientes. Y la vida del reino nos lleva a vivir una vida de justicia. Una vida justa, aun cuando la justicia, en un caso hipotético, puntual y excepcional, sea en desmedro tuyo. Pero como buscamos nuestra justicia, nuestro beneficio y beneplácito, muchas veces lo que Dios hace es injusto para nosotros.
desde esa perspectiva. Por eso que Dios quiere que seamos conscientes mientras tenemos comunión entre los hombres, entre la iglesia. Hay cosas que no debiesen pasar dentro de las iglesias, pero pasan. ¿Por qué pasan? Porque algunos andan con mayor luz, tienen más luz. La palabra de Dios ha alumbrado más su corazón, su vida. El Espíritu Santo ha obrado en su corazón. Pero hay otros más nuevos, más sensibles, débiles en la fe, como dice Romanos. No contender con ellos. Los carnales, como dice Pablo también. Pero si andamos en más luz, somos más conscientes de mi trato, de cómo yo voy a tratar con la persona. Por eso que la manera en la que Dios trata nuestras vidas, en un momento particular, cómo trata con nuestros pecados, ¿cierto? Está relacionado a cuán conscientes somos y cuál es el nivel de luz que tengamos. Por eso le decía recién, la persona que dice, no, yo no soy así, ¿cómo? Si no, no es hasta que quedamos en muchas ocasiones de manera figurativa expuestos, desnudos, y necesitamos cubrirnos, ¿no? Cuando te estás probando ropa y alguien te abre el... ¿eh? Necesitas ser cubierto. Bueno, eso es la gracia de Dios. Que cuando somos expuestos en algo, ahí somos, necesito la gracia. Necesito al Señor. Soy consciente de que estaba desnudo, de que estaba en un error. Por eso, cuán conscientes somos hoy. Es la razón por la que cuando leemos la palabra del Señor, debiese leernos a nosotros. Decir, ese soy yo. También. Y también. ¿eh? Entonces, es ahí, si somos conscientes de que realmente somos eso, ¿cuál va a ser nuestra oración al Señor? Señor, perdóname por esto. Si soy consciente, por ejemplo, de que si en el mundo era medio sectario, tenía dos amigos y nos juntamos entre los tres y nadie más, y nadie más, y nadie más, y cualquiera que venía, entonces entramos con esa mentalidad a la iglesia y encontramos justo dos personas y nadie más entra en el grupo. Pero no somos conscientes hasta que algo Dios hace. Porque para nosotros era habitual, normal conducirnos de esa forma. Por eso que cuando Dios alumbra, y por eso leíamos lo que dice el Salmo 36, que en tu luz veremos la luz, es donde somos conscientes. Es donde en muchas ocasiones los padres ya en edad y los hijos adultos se acercan a los hijos, estos padres llorando y diciendo, los hijos, fui consciente de, aunque el hijo ya no tiene herida ni nada, pero el padre dice, hijo, perdona porque mi crianza no fue como Dios quiso. Soy consciente hoy. Por cierto, ¿por qué? Porque vino la luz del Señor. Vamos siendo conscientes de los tratos que Dios está haciendo en nuestra vida. Ahora, ¿cómo es que podemos dejar aquellos pecados, aquellos hábitos, aquellas conductas de las cuales no estamos conscientes? ¿Cómo podemos nosotros decirle, Señor, esta área de mi corazón, transfórmala? Si yo no soy consciente porque creo que estoy bien. Por eso Romanos 12 nos habla respecto de que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, que sea cuerdo. Hermano, usted, no sé, cualquier actitud que usted tenga,
No, yo no soy así. Yo soy bueno. Yo soy alegre. Vamos a jugar la pelota. Deja que te pegue un pisotón. A ver si la alegría va a desbordar. Pero ¿cómo es que podemos dejar aquellos hábitos? Porque usted lee Colosenses y dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Ok. Pero tú comienzas a leer quizás la lista de una manera literal y tú dices, no, pero yo no soy así. No, yo no, esto no, pero lo otro sí. Y no es que tú tengas toda la lista que se enumera allí, porque puede haber una lista innumerable, interminable. Pero vamos siendo conscientes en la medida de que la luz del Señor alumbra nuestro corazón. Y muchas veces esta luz viene por medio de otros. ¿De qué manera? Cuando les contaba el ejemplo de cuando nos comparamos las camisas y tú ves cómo alguien puede estar con gozo en medio de la prueba. Y tú dices, yo no, por cualquier cosa, ¡pum! Y la luz del hermano alumbra tu debilidad. Y tú dices, Señor, yo no soy así. Necesito, ayúdame. Y comenzamos a ser conscientes de ello. Ahora, esto no significa de que muchos no estén sirviendo y haciendo. Claro que sí. Si esto es progresivo. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento. Hoy usted es consciente de algo que no era consciente hace 5 años atrás. Pero cuando lleguemos al 2030 van a haber cosas de las que usted va a ser más consciente. Eso es la santificación. Y Cristo va a estar siendo más formado en usted y va a tener más madurez de parte de Dios, pero es progresivo. Pero en el momento en el que la luz de Dios alumbre esas áreas, nosotros debemos, ¿cierto? Orar. Sí, sí. Debemos orar, confesar que Él gobierne, que Él señoree todas las áreas de mi vida. Dice 1 Timoteo 1:19. Voy a leer la primera parte del versículo. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Y buena conciencia. Más adelante vamos a hablar de la conciencia, pero ser conscientes es lo que nos llevará a nosotros a tener otro nivel de luz, de vernos cuando somos conscientes. Por eso que, ¿cómo podemos nosotros llegar a tener en algún momento mayor conciencia? Si la luz del Señor, por medio de su palabra, está continuamente alumbrándonos. No es algo que no nos deja de alumbrar. Continuamente su palabra nos alumbra. Los hermanos nos alumbran. Otros, ¿cierto? Por medio de su conducta nos muestran. Esa es la razón por la cual necesitamos la vida de iglesia, la comunión. Porque otros alumbran de una manera innata. Unos están sentados, ¿cierto? Aquí por la gracia de Dios. Y tú escuchas su testimonio y tú dices, yo no. Claro, humanamente nadie estaría. Pero fue la gracia de Dios y alumbra nuestro caminar. Los hermanos. Por eso debemos ampliar la esfera de nuestra comunión. ¿Y a qué me refiero con esto? A ampliarnos a la hermandad. La hermandad, la importancia de la iglesia local, la importancia del congregarnos. Nadie crece fuera del cuerpo. Nadie crece sin la comunión de los santos. Nadie lo hará. Nadie. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en cualquier caso, y es totalmente lícito.
decirlo así, que no tengo tiempo, que no me alcanza el tiempo, es que tengo el trabajo y podemos decir eso con plena certeza y yo no voy a dudar de que no tengas esa responsabilidad, es así. Pero todos tienen tiempo para los que estiman prioritario. Todos tienen tiempo para lo que estiman prioritario. Entonces, mire, solo para hacer ponerlo en ejemplo, y es lo que yo he conocido, por eso se lo puedo decir. En un periodo que tuve que estudiar y trabajar de las 8 hasta las 6 de la tarde y entrar a estudiar de las 7 hasta las 12. ¿Y cuando estudiaba? Cuando llegaba a las 12 de la noche a la casa. Y los ratos muertos en el trabajo. Entonces, o dormía o estudiaba, o descansaba o estudiaba. Entonces, para mí era prioritario estudiar. Era prioritario. No podía descansar. Mi conciencia no me dejaba descansar si yo sabía que tenía que estudiar. Entonces, lo prioritario era el estudio. Fui consciente. Entonces, cuando usted es consciente de que si Dios es prioritario, usted va a buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, usted va a analizar cuál es mi carga de tiempo. ¿Dónde está Dios en mi agenda? Mire, nosotros agendamos, no, que no voy a ir a la iglesia, no voy a la casa de iglesia porque esto es aquello. Pero no es al revés. Usted no dice, mire, tengo libre estos días, voy a ir este y aquello. La gente agenda no estar, no agenda estar. Es al revés. Entonces, en ese estado de inconsciencia, Dios no puede tratar con usted. En eso. Hasta que en algún momento usted dice, necesito estar. Ok, entonces voy a dejar esto. Por eso de que el que quiera venir en pos de mí, ¿qué hay que hacer? Sígame, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, tómeme su cruz y sígame. Pero nadie quiere tomar la cruz. Nadie quiere negarse a sí mismo. No, es que tengo que ir a Zumba, tengo que ir a esto. Y Dios no cabe en su agenda. No está en su agenda. ¿O está en su agenda? Si Dios está en su agenda, usted está buscando el reino de Dios, su justicia. Entonces debo dejar de hacer muchas cosas. A veces sí. Saque la cuenta, mire. Pablo dice esto, pero no le da una lista. ¿Sabe para qué? Para que usted piense y para que yo piense. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Sentémonos. ¿Qué es lícito? ¿Qué es todo lo que tú puedes hacer? Ok, ¿te conviene? ¿Qué me conviene en el Señor? Afirmar mi fe en el Señor, crecer en el Señor. Bueno, hasta que seamos conscientes, amados. Por eso ampliar la esfera de nuestra comunión, ser intencionales. Mire, algo que uno experimenta cuando lo vive y lo que los hermanos nos decían en Canadá de la ansia de congregarse. Y nosotros nos damos el lujo de cuando puedan, pero no lo verbalizamos. Está aquí. Entonces, ampliar la esfera de nuestra comunión, yo le decía a los hermanos en alguna oportunidad, sean intencionales, júntense. No tiene que ver esto con que tú vas a compartir una palabra, yo otra. No, júntense, estén juntos. Es como Dios nos hizo para tener comunión. Por eso que cuando ampliamos la esfera de nuestra comunión, compartimos, cuando hacemos esto, tenemos una conciencia en relación a esta comunión, a que tenemos, ¿cierto?
una prioridad para reunirnos. Por eso que cuando Pablo fue consciente del pecado que había en él, de ser consciente. Mire, Romanos 7, 21 al 24. Quiero ir avanzando rápido. Romanos 7, 21 al 24 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso cuando ampliamos nuestras esferas de comunión, nos relacionamos, nos aguantamos, nos soportamos, nuestra conciencia aumentará, aumenta. La iglesia, amados, no es un centro no es un club social, aun cuando compartimos, aun cuando se crean lazos de amor entrañables, pero no es para eso, aunque se da como un resultado. La iglesia está para que también seamos conscientes y que la luz del Señor por medio de los hermanos nos alumbre. Cuando aumenta la conciencia en nosotros, cuando somos alumbrados, más aumentará el trato de Dios. El trato. Dios te va a sentar al lado del hermano que no habla nada y tú eres el que habla hasta por los codos. ¿Ya? Entonces, por un lado, aumentamos la esfera de nuestra comunión, pero también por otro lado, se profundiza la comunión. En la medida de que abrimos y nos abrimos a la iglesia, también se profundiza la comunión. Por eso le daba el ejemplo de recién. Comenzamos a tolerarnos, comenzamos a exhortarnos, porque vamos a ver la debilidad, el error del hermano. Lo vamos a ver, como van a ver el tuyo, como van a ver el mío. Van a ver mi debilidad, podemos ver tu debilidad. Se profundiza la comunión. Pero como leímos o mencionamos anteriormente en Romanos 12 del 20 al 21, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo hace tiempo atrás hablaba de este versículo. Mire, hoy en día no tenemos un enemigo. ¿Usted tiene un enemigo realmente? No mire para el lado, no mire el anillo. No, no tiene un enemigo. Esta es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. Porque si te está diciendo que a un enemigo tienes que alimentarlo, ¿cuánto más al hermano? Te está llevando al extremo, a la hipérbole. Nadie hoy aquí tiene un enemigo. Por eso es que la comunión se profundiza, vamos siendo conscientes que ya si el hermano me daña, yo no voy a actuar de la misma manera, lo voy a bendecir. Si el hermano habla mal contra mí, yo no lo voy a maldecir, lo voy a bendecir. Se amplía y se profundiza nuestra conciencia cuando aumentamos la comunión y también la profundizamos con los hermanos.
Así que, amados, buscar el reino de Dios y su justicia, ¿sabe? Es justo padecer por Él. Padecer por el Señor es justo. No hemos combatido hasta la sangre. Vamos a padecer porque pueden hablar injustamente de ti o con justa razón. Puede ser dentro de la iglesia, puede ser fuera de la iglesia. Pero ¿cómo vamos a medir nosotros la ofensa? ¿Cómo vamos a medir nosotros el trato con el hermano? ¿Por lo que me hizo o lo vamos a hacer con justicia, con gracia? Por eso que siempre la Biblia nos lleva a este extremo de que si debemos alimentar y dar de beber a un enemigo, ¿cuánto más a nuestros hermanos? ¿Cuánto más tenerlos, cierto, por superiores a nosotros? Pero nada de esto surge en un vacío. Todo esto está dentro de la comunión de los santos. Esto no surge en un vacío. La iglesia primitiva de manera innata se aglutinó, se congregó. Y las primeras cosas que pasaron, ¿sabe qué fue? Problema. Había murmuración entre la viuda de los griegos porque no le llegaba la comida. Perfecto, ¿sabe? Los apóstoles no dijeron, repréndanlo. No, resolvámoslo. Escojamos 7 varones llenos del Espíritu Santo para que repartan y todos sean alimentados. Una solución de parte de Dios. No apuntaron el problema, no dijeron, no, la señora problemática, sáquenla. No, alimentémosla. Porque hay veces que la murmuración puede surgir de una real necesidad que los apóstoles no estaban viendo. Hay cosas que como pastores nos vamos a ver, pero que otros están viendo. Y que cuando usted lo comunica podemos resolverlo. No anda esparciendo el chisme por detrás. Va y lo comenta y podemos resolverlo. Es parte de la comunión. Vamos siendo conscientes. Por eso es que el reino de Dios y su justicia no es un ideal espiritual, es una práctica cristiana. Es una práctica diaria en la cual nos vamos conociendo y vamos profundizando la comunión. Y hay un amor entrañable, entrañable. Pero a veces nos sentimos ajenos. ¿Sabe por qué nos sentimos ajenos? Porque estamos fuera de la comunión de los santos. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Ah, que yo estoy con el Señor en mi casa. Pero no es lo que está diciendo el texto. Somos el cuerpo. Después Pablo mete otra metáfora. El cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Si una parte del cuerpo se duele, todo el resto del cuerpo se duele con él. Si lloramos, todos lloramos. Si uno llora, todos lloran. Si uno se ríe, todos se gozan. Ese es el cuerpo. Esa es la comunión de la iglesia. Y esa es la vida práctica del reino. Que en muchas ocasiones su justicia no va a ser lo que yo espero. Porque nuestra justicia es arbitraria. Como me la hizo, no, no es así. Es poner la otra mejilla a veces. Es guardar silencio y no defenderte. En muchas ocasiones pasa así. Por eso que la vida de reino es una práctica tanto en la comunión con los santos y afuera donde nos desenvolvemos. Amén. Y Dios va a tratar nuestra vida. A mayor luz, más conscientes somos. Y nos vemos a nosotros mismos. ¿Y sabe cuál es la conclusión que decimos? ¿Cómo me puedes usar a mí, Señor? Si soy un saco. No, no. De imperfecciones iba a decir.
Es que los puntos suspensivos, hermano, que el Señor obre en tu vida. Iba a decir un saco de imperfecciones. Es que los puntos suspensivos dejaron ver la mente, suspicaz ahí. Pero bueno, su luz nos hará más conscientes. Y es ahí donde somos conscientes de amar incondicionalmente y de perdonar. Así que, amados, oramos al Señor. Pónganse en pie. Y mire, y esto no es un cliché, por favor. De verdad que no es un cliché. Pero si en el presente, en el ahora, hay algo que usted no tiene resuelto en su corazón, con alguien de los que estamos aquí, hágalo. Hoy Dios te está haciendo consciente, te está alumbrando. Y si no está aquí, bueno, llega a casa, haz la llamada y resuelve.